Intensos controles y fiscalizaciones se realizan en carreteras y terminales de buses para evitar traslados a segundas viviendas. 14.000 vehículos ya han sido devueltos por no cumplir con las normas sanitarias ni contar con los permisos respectivos. Para hablar sobre este tema y también del Plan Nacional de Movilidad diseñado para reducir riesgos de contagios de COVID-19, nos acompaña vía telemática la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Ministra, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Marco? Todo bien por acá, muchas gracias, ministra. Primero, consultarle respecto a la situación en las carreteras, la movilidad que se está registrando por estas horas ya en la previa al inicio de las fiestas patrias. Sí, ha habido, por supuesto, mucho menos carga de vehículos que en un año normal comparable, especialmente considerando que es fin de semana largo. Pero aún así, hay mucha gente todavía que está viajando sin tener la justificación para hacerlo. Así es que ha habido una devolución importante de vehículos y hay controles que no es solamente la aduana sanitaria como habitualmente ocurre, sino hay cordón sanitario desde ahora hasta el domingo alrededor de la región metropolitana, Valparaíso, la región del Biobío y la Araucanía. Y algunas comunas. Así es que eso implica tener que presentar un salvoconducto especial. El llamado es a las personas a que solamente viajen si tienen alguna de las razones que están autorizadas para hacerlo, y no más que eso, porque aún si logran burlar el control en las carreteras, pueden ser fiscalizados en el destino, como ha ocurrido también, y se han ya dado curso a sumarios sanitarios en casos como ese. Claro, 14.000 vehículos han sido devueltos de acuerdo a la última información entregada hace un par de horas por las autoridades, pero quería saber también si es que usted tiene información actualizada respecto a esta cifra. ¿Hay más vehículos que han sido devueltos durante, por ejemplo, esta tarde por las principales carreteras que conectan la región metropolitana con el resto de las regiones del país? No, esa información actualizada no la tengo, pero sí estamos hablando de cifras mucho mayores que las que teníamos registradas en otros fines de semana, como por ejemplo había rango de 500 vehículos, 800, ahora estamos hablando de miles. Así es que por eso no solo el control es más exhaustivo, sino también, como digo, hay cordón sanitario y pareciera que también hay más personas y familias que están saliendo sin tener la justificación o sin llevar los documentos que les permitirían cruzar esos cordones sanitarios y pasar bien por las aduanas sanitarias. Claro, una cifra bien evidente, este aumento que representa entonces la cantidad de vehículos que han sido devueltos por no contar con los permisos respectivos para poder cruzar por estos puntos de control saliendo ya de la región metropolitana. Quería consultarle también, ministra, respecto a la situación, continuar en este tema de la situación que está ocurriendo en las carreteras del país y compararlo también con lo que ocurrió, por ejemplo, con el fin de semana largo de Semana Santa. ¿Cómo podemos comparar las cifras del flujo vehicular en las principales carreteras? No son comparables porque en el fin de Semana Santa todavía no teníamos todas las restricciones tan activas como hay ahora. Así es que hablamos de rangos muy diferentes. Estamos hablando, no sé, de 100.000 contra 300.000 vehículos. Así es que hay diferencias muy significativas en ambas fechas. Todas las comparaciones que hacemos con el mes de marzo o cercanías, ahora están mucho más bajas. Claro, Aún, pero aunque sean bajas, todavía detectamos muchos casos de personas que no llevan toda la documentación o están viajando sin tener la justificación para hacerlo. De hecho, hay del orden de 8.000 vehículos, era lo que habíamos detectado durante el día de ayer, por ejemplo, o que se habían registrado. Había una proyección un poco más alta del rango de 15.000, pero cruzaron menos finalmente. Claro, hemos visto que durante esta jornada disminuyó muy notoriamente la cantidad de vehículos que salen de la región metropolitana, pero algo que se podría explicar también porque muchas personas decidieron viajar en las jornadas previas, desde inicio de semana. De hecho, uno podía escuchar y revisar los noticieros aquí en Canal 24 Horas y escuchar a los propios ciudadanos, por ejemplo, de los balnearios en la región de Valparaíso, que decían que muchos estaban cruzando antes del inicio de los cordones sanitarios. Hay una especie de autocrítica en ese sentido, considerando
entendido que muchos de los vehículos que no están saliendo hoy es porque salieron en jornadas previas. Veíamos, por ejemplo, congestiones vehiculares en los puntos de control sanitario en las carreteras que eran con tacos realmente kilométricos. Justamente porque los controles no han parado. Aquí aparentemente hubo una intención de salir masivamente para evitar el control. Yo me imagino que asumiendo que el control solo iba a ocurrir en el cordón sanitario en el fin de semana largo. Pero las aduanas sanitarias están permanentemente activas. Hay más de 100 aduanas sanitarias en todas las carreteras y todos los vehículos pasan y tienen que presentar su pasaporte sanitario todos los ocupantes de cada vehículo. Así que eso hace que el tiempo de control sea largo, más aún si hay personas que no llevan los antecedentes o que no llevan el pasaporte sanitario, tienen que llenarlo en línea en ese momento. Así que por eso, a pesar de que hubo una carga mayor de vehículos que intentaron salir y llegar a su destino sin el control, los controles estaban activos y los que lograron cruzar y que no tenían esa justificación y se comprueba que están en una segunda vivienda sin poder estar autorizados para eso, están siendo detectados por las fiscalizaciones en el destino, por ejemplo en Valparaíso, donde se ha cursado ya una cantidad importante de sumarios sanitarios por esa razón. Quería llevarla a otro tema, ministra, hablar respecto al Plan Nacional de Movilidad que fue presentado junto al Plan Paso a Paso, pero que también es menos conocido. ¿En qué consiste este Plan Nacional de Movilidad que durante esta jornada vivió ya su primer balance que evidencia ya un 60% que ya se está ejecutando de este plan? ¿En qué consiste y cuál es la evaluación que se realiza al respecto? Sí, cuando nosotros hicimos seguimiento de lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo, en las etapas de desconfinamiento, nos dimos cuenta que consistentemente se han preparado las ciudades para la circulación de las personas de manera distinta, reservando más espacio, por ejemplo, ampliando el espacio de veredas, tomando parte de la calzada, es decir, una pista de la calle, ampliando ciclovías, generando espacio preferente para los buses, haciendo intervenciones para que uno se pare en el paradero, por ejemplo, en los lugares que están demarcados, porque si a uno no le recuerdan eso, tiende a volver a juntarse con el resto de las personas. Eso implicó levantar iniciativas en todo Chile con los alcaldes, levantamos más de 200 proyectos de intervención, fuimos a Subdere y la Subsecretaría de Desarrollo Regional nos dio el financiamiento y pusimos en marcha este plan, lo presentamos en julio y ha venido desarrollándose, tenemos más o menos, estamos acercándonos al 60% ya de la ejecución y todas estas intervenciones están en curso. Hay una cantidad muy grande, hay intervenciones también en semáforos, por ejemplo, en dar preferencia de luz verde para el cruce peatonal, de manera que no se juntan personas y pueden cruzar rápidamente y los flujos operan mejor. Hay preferencia de luz verde para ese cruce, también para activación automática para evitar el uso de las botoneras, hay más de 800 de ese tipo, intervenciones en paraderos, sanitización de paraderos, demarcación. Es un conjunto grande de trabajos que estamos haciendo financiados por Subdere y muy integrados con el Ministerio de Vivienda, que es el que gestiona el espacio público. Así que todo este trabajo de intervención de veredas, por ejemplo, de poner dirección de circulación en las veredas, reservar parte de la calzada para actividades donde se despliegan, estamos viendo mesas, todo eso requiere demarcación, hay intervenciones en ferias, es decir, todo el espacio público se reacondiciona para poder circular de manera más segura. Y eso es lo que presentamos hoy, que fue la primera evaluación de este plan, que ha ido ejecutándose rápido, porque además todas las intervenciones son de muy rápida implementación, son de muy bajo costo y se pueden poner en marcha muy rápido. Así que estamos muy contentos porque hemos podido avanzar rápido en todas las ciudades donde hemos detectado esta posibilidad de intervenir. Claro, hemos sido testigos de la implementación de algunas de estas iniciativas, principalmente aquí en la región metropolitana, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en regiones? Pienso, por ejemplo, principalmente lo que ocurre en la región de Magallanes. Estaba la idea también de implementar una restricción vehicular. ¿Cómo se está gestionando, sobre todo en las regiones más afectadas del país, en comparación a la región metropolitana?
Todo el plan considera regiones. Las 200 y tantas medidas están repartidas en todas las regiones. De hecho, todos nuestros Ceremi hicieron un trabajo previo con las municipalidades. Así que los proyectos vienen desde la base de cada una de las comunas. En las comunas donde está el contagio más activo, por ejemplo, en Punta Arenas, están todavía en una situación de confinamiento. Así que todavía están las medidas en preparación de implementación. Todavía las personas no pueden tener la circulación como en otras que ya están saliendo y que tienen mucho menos restricciones. La restricción vehicular es una medida que, por ejemplo, en la región metropolitana solo se puede aplicar por razones ambientales y es parte del plan de descontaminación de la región metropolitana. En el caso de otras regiones, se está considerando como parte de las medidas que el jefe de zona puede adoptar para protección sanitaria. Y hay algunos casos, en el norte también, donde se ha restringido la circulación de vehículos justamente para reducir la movilidad. Pero ahí responde más bien a una medida sanitaria, no a un control ni de congestión ni de contaminación. Ahora, este primer balance del Plan Nacional de Movilidad señala que más del 60% ya se está ejecutando, está en este periodo de ejecución. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Cuáles son las medidas que requieren un mayor tiempo de implementación y de ejecución y que aún falta por, valga la redundancia, implementar en este sentido? Sí, entre los proyectos más grandes está, por ejemplo, habilitar 100 kilómetros de pista solo bus en la región metropolitana. De eso ya tenemos 30 implementados en vías importantes como Bilbao, Irarrázaval, Los Conquistadores. Ahora estamos partiendo con la pista más larga desde Cerrillos hasta Los Dominicos, son 16 kilómetros. Eso son 100 kilómetros, como digo, llevamos más o menos un 30% de ese total y hay 50 que todavía están en implementación en regiones. Así que eso es una de las cosas importantes que están en desarrollo, no están completas, pero están en desarrollo muy activo. Y el resto es avanzar, por ejemplo, en la medida que se desconfina una comuna, se prepara para que cuando se abra estén demarcadas las calles de manera que las mesas de restaurante puedan instalarse ordenadamente, que se haga el análisis de capacidad para que las pistas de autos que, por ejemplo, están colindantes con esa área reservada tengan una reducción de velocidad y hay que demarcarlas. Esto es muy dinámico porque tiene que ver justamente con la fase en la que está cada una de las comunas y qué medidas son las más urgentes de implementar antes de la fase siguiente. Pero es un plan que acompaña hasta la fase 5. Así que es, como digo, muy dinámico y ya tenemos, esta es la primera etapa, pero ya hicimos el levantamiento para la segunda etapa. Así que viene una etapa adicional a lo que presentamos y evaluamos hoy día. Ahora, yendo un poco más allá de las pistas solo bus, ¿qué otro tipo de medidas se están implementando en el transporte público, que es el que moviliza a la mayor parte de la población en Chile? Las más importantes tienen que ver con medidas preventivas, con sanitización de los vehículos, por ejemplo. En la región metropolitana, en el sistema integrado, se sanitizan los buses al menos una vez al día, todos. Hay una fiscalización, hemos controlado más de 35.000 buses, si están sanitizados o no, el cumplimiento es 95%. Si es que hay buses que no han pasado por ese proceso, se retienen y se sanitizan. Los trenes de metro se sanitizan todos los días y además tienen aplicación de productos de más larga duración. Los trenes de tren central también, todos los días y también con productos diversos. Hay pruebas ahora de renovación de aire, el uso obligatorio de la mascarilla. Y en el caso de los buses, estas pistas solo bus agregan capacidad, de manera que la misma flota permite que circulen a mejor velocidad los buses, los tiempos de espera se reduce la cantidad de personas esperando, el tiempo de exposición en el viaje también se reduce y aumenta la capacidad. En términos reales y prácticos, las personas pueden viajar con más capacidad que si no hubiéramos puesto ese espacio adicional dedicado a los buses. También en los casos de
los taxis colectivos, por ejemplo, las mismas empresas o los gobiernos regionales han ayudado con sanitización, con, por supuesto, distribución de materiales como alcohol gel, mascarillas, y en general lo que hemos hecho es seguir las recomendaciones internacionales en que indican que en ciudades de altas cargas de pasajeros lo que hay que hacer es implementar estas medidas preventivas. Eso es lo que ha dado mejor resultado en los casos que nosotros tomamos como referencia. Bien, Gloria Hood, ministra de Transportes y Telecomunicaciones, muchas gracias por haber conversado junto a nosotros en Noticias 24. Buenas tardes. Muchas gracias, Marco. Hasta luego y que tengan una buena celebración de Fiestas Patrias en su casa y sin salir. Igualmente, esa es la idea.